Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse. Tenemos unos invitados hoy sumamente interesantes. Estaban hablando algo sobre unas esponjas. ¿Queremos hablar de la naturaleza? No, yo creo que más bien es una esponja que tiene que ver o es un símil con el cerebro. Vamos a hablar de lectura, de cuentos, de literatura, de historia de España. Así que vamos a comenzar, que tenemos tarea. En 7 de cada 10 acciones de las que realizamos al día participa la vista. Los ordenadores, tablets o teléfonos móviles nos exigen un continuado esfuerzo de los ojos. Vision Plus de Mundo Natural aporta carotenoides, antioxidantes, así como zinc y vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Disfruta de la vida. Disfruta de tu vista con Vision Plus de Mundo Natural. Y vamos a empezar a conocerles. Dani Larberas es la primera vez que nos visita y el pretexto es muy bueno porque es un libro que tiene que ver con los conquistadores olvidados. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, María José, ¿qué tal? Bueno, maravilloso libro que lo traes aquí, te lo voy a robar un poquito, claro, de conquistadores olvidados, personajes y hechos de la epopeya de las Indias. Eres periodista, escritor, un gran especialista además en historia. ¿Y qué te lleva? La primera pregunta, desde luego que te la debes imaginar, es ¿qué te lleva a escribir este libro, a pararte a contarnos algo sobre estos conquistadores olvidados? Pues mira, me lleva, pues sobre todo mi pasión por esta época, por aquellas gentes que cruzaron el océano hace 500 años y por todo lo que vivieron, ¿no? Las aventuras y desventuras que les ocurrieron, ¿no? En diferentes escenarios y en un mundo pues exótico, lejano y muy extraño, ¿no? Para aquellos castellanos que se aventuraron. Y también, sobre todo, que la mayoría de ellos pues yacen en el olvido o son desconocidos pues en la España actual, ¿no? Nos hemos quedado la mayoría de las veces con 3 o 4 tópicos, en su mayoría negativos. Hay mucho prejuicio, mucho complejo sobre nuestra propia historia. Sí. Y aunque hubo una parte oscura, claro que sí, hay sombras abundantes, también hay luces, ¿no? Entonces, bueno, yo he tratado de documentarme, he leído bastante, hice un máster en Historia de América, eso me llevó a querer afrontar este reto y aquí pues cuento 22 historias, ¿no? 22 historias de algunos de aquellos personajes, que hay unos cuantos que son conquistadores, digamos, al uso, con la imagen que tenemos en la cabeza, y después hay otros que no lo son tanto, pero que también vivieron pues hechos pues impresionantes, ¿no? En América. Además, hay que situar esa historia, esas acciones que realizaron dentro del contexto de lo que se llevaba en ese momento. Totalmente. Quiero decir, no es por quitar ni valor ni por cargar tampoco las tintas, pero recuerdo cuando pues alguna vez en casa hablando, ¿no? Y dice, bueno, pero esos abogados que vemos en las películas que llevan esas pelucas, parece ser que, bueno, como había piojos para que taparlos y que no saltaran, ¿no? Se tapaban con las pelucas. Y entonces dice, ¿y cuando pasaba aquella historia, utilizaban cubiertos para comer o no? Parecen tonterías, pero sí, no, sí, nos tenemos que situar en cada momento, ¿no? Totalmente, pues es que además uno de los principales errores que se cometen y cometemos es el presentismo, ¿no? Y eso, juzgar hechos desde nuestra mentalidad del siglo XXI que han ocurrido pues hace bastantes siglos, ¿no? Y en un contexto y una mentalidad totalmente diferente, ¿no? O sea, un castellano de 1500, 1520, 1530, que se aventuraba, cruzaba el océano porque le habían dicho que allí podía hacer fortuna, con un poco de valentía, arrojo y tal, pues cruzaba el océano, se aventuraba, dejaba todo atrás, se jugaba su propia vida y la hacienda, y llegaba a esas nuevas tierras pues en busca de llevar una vida mejor, ¿no? Después muchas veces lo lograban, otras no tanto, pero
ese hombre castellano que no había salido normalmente de su aldea extremeña o de su pequeña comarca, pues llegaba a unas Indias exuberantes, salvajes, en el término más general de la palabra, poblada por unos seres muy extraños, muy diferentes, con unas creencias y unas prácticas totalmente inconcebibles para un castellano de la época, y viceversa, ¿no? Claro. Y viceversa. Entonces, en fin, el encuentro, desencuentro y el choque que se produce a veces, pues era inevitable, pero hay que ponerse en el lugar y la situación en el momento. Y la mentalidad, ¿no? Y eso es lo que no hacemos. Entonces cometemos pues muchos errores, como prejuzgar, pues la leyenda negra, que es muy abundante, y sobre todo ya cuando los políticos se meten en esto, pues ya ni te cuento, ¿no? Porque todo lleva una carga ideológica, ideología además muy actual, que en aquellos tiempos no era así, no existía, ¿no? Bueno, y está con nosotros también Fernando Corella, humorista gráfico. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Muchos cuentos los que tienes sobre la mesa, de algunos hemos hablado aquí en este espacio, en este programa, y vienes también con un homenaje muy especial a Forges. Sí, bueno, el libro de Forges es un recopilatorio que hemos... bueno, nos pidieron a más de 100 humoristas gráficos que le hiciésemos el homenaje que cada uno le queríamos hacer, y en realidad, bueno, hemos resumido ese contacto directo que tuvimos con el gran Forges. Le recordamos con mucho cariño, y yo creo que ha sido uno de los humoristas gráficos entre los 2 o 3 que han marcado absolutamente la historia del humorismo en España. ¿Qué número de cuentos llevas? Llevo 4 cuentos. Este último que he hecho es una historia sobre un pueblo de Ávila que se llama Las Navas del Marqués, y aprovechando lo que comentaba Daniel, llevas toda la razón en cuanto a que pensamos con nuestra mentalidad de hechos que ocurrieron hace años, y ni es lógico ni es justo. Por ejemplo, en este cuento de Las Navas del Marqués, que bueno, estamos hablando de una historia de 500 años. ¿Una leyenda? Sí, bueno, la historia empieza hace 500 años, y en ese transcurso de 500 años pasaron muchas cosas, pero uno de los hechos históricos fue que en 1860 una duquesa, la duquesa de Medinaceli, llegó allí y cambió el entorno porque creó una fábrica de resinas. Entonces, estamos en lo mismo. Era una época donde se actuaba de otra manera. Hay que pensar que en 1860, que fue antes de ayer, en España existía la esclavitud, porque había colonias donde existía la esclavitud. Entonces, no podemos pensar con nuestra mentalidad lo que ya hacían en aquellos tiempos, y lo que en aquella época era una mujer tremendamente emprendedora, lo que se podría llamar una emprendedora en cuanto a negocios, etcétera. Pues claro, si lo vemos con nuestra mentalidad de ahora, decimos, hombre, no hacía tanto. Sí, claro. hizo y mucho, ¿no? Claro, hay que contextualizarlo. Sí. En cuanto a lo que comentabas antes, que estábamos diciendo... lo de las esponjas. Sí, sí. Es que os estaba escuchando hablar de esponjas mientras tenía que empezar la presentación, y es verdad que es esa edad de oro, ¿no? Sí, de los críos. Claro. Cuéntalo, es verdad que no lo hemos explicado. Claro, es que nosotros los cuentos que estamos haciendo son cuentos históricos, nos ajustamos absolutamente a los hechos acaecidos en esa época, en los detalles, escudos, etcétera. Y estamos viendo que es una forma de que los niños conozcan su ciudad o conozcan el entorno en el que viven de una forma muy lúdica, es decir, y pedagógica. Leyendo un cuento que tiene 20 páginas, con muy poquito texto, con muchos dibujos, pueden tener 4 ideas nucleares de lo que pasó allí históricamente, ¿no? Que eso, ¿cuál es la base? La base es que en el niño puedan hacer la curiosidad para aprender más cosas, para que le pregunte a su padre, para que le pregunte a su abuelo, y al final lo que nos hemos dado cuenta es que son unos cuentos que, aunque son para niños, yo digo que son cuentos de abuelo, porque es el cuento ideal, por lo que estamos viendo, para que el abuelo le cuente al niño esa historia de una manera distinta y fácil. Perfecto, bueno, pues a ello vamos. Así que comenzamos el programa y damos la bienvenida a Santiago Alonso, que es autor teatral, poeta y escritor, que nos regala una maravillosa poesía para comenzar todos los días. De Salvador Rueda, Lejano Amor. Mujer de luz, mujer idealizada,
que apagaste tu lámpara de oro. Aún pienso ver la escarcha de tu lloro dentro de tu ataúd amortajada. Vuelve a surgir de gloria coronada, sal otra vez del mármol incoloro. Yo te amo, yo te vivo, yo te adoro, llena de luz como una desposada. Tu carne fue de nardos y panales, floreciente entre sábanas nupciales. Resucita, yo te amo, yo te quiero. Dame tu boca en flor, esposa mía, y tu seno que hierve en armonía, lo mismo que un enjambre en un romero. En 7 de cada 10 acciones de las que realizamos al día participa la vista. Los ordenadores, tablets o teléfonos móviles nos exigen un continuado esfuerzo de los ojos. Vision Plus de Mundo Natural aporta carotenoides, antioxidantes, así como zinc y vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Disfruta de la vida. Disfruta de tu vista con Vision Plus de Mundo Natural. Daniel Arberas Alonso ha escrito un libro que lleva como título Conquistadores Olvidados. La editorial, Daniel. SND Editores. SND, ¿dónde se encuentran los libros? ¿Dónde se pueden conseguir? Bueno, en casi cualquier parte, vamos. Está en la Casa del Libro, en FENAC, o sea, los sitios en habituales. Librerías importantes. O sea, que tiene una buena Amazon, distribución. Sí, sí, sí. En eso he mejorado respecto a mi primer libro, entre comillas. Bueno, sí, todo sirve de experiencia. Sí, sí, todo va. Sirve de experiencia. Conquistadores olvidados. Primero, seleccionarlos. Sí. ¿Cómo los seleccionas? Estamos en una época concreta, que es la que te interesa, pero ¿cómo empiezas a seleccionarlos? Bueno, empiezo a seleccionarlos, lógicamente, porque yo considero que de ellos se conoce muy poco, ¿vale? Y también son sobre los que yo más he leído, o he podido documentarme, y entonces se juntan esas dos patas, ¿no? Entonces digo, bueno, esto merece contarse, ¿no? Porque igual que yo alucino cuando lo leo y descubro documentos que apoyan esos relatos que yo aquí escribo, pues mucha gente puede también sorprenderse y darle ganas de profundizar más, ¿no? Porque yo aquí solo, pues claro, son 22 historias en un libro. Pues son historias de 10, 12 folios, trato de que sean amenas y ágiles. Daniel, ha hablado antes, Fernando, el papel de la mujer en una época concreta. Claro, estamos diciendo conquistadores olvidados. Nos situamos también en esa época, pero también hay mujeres de las que hablas. También hay mujeres. Lo que pasa es que yo no soy de los de desdoblar el lenguaje como se lleva ahora. No, es que yo te lo pido. Por desgracia. Entonces le voy a poner conquistadores y conquistados. No, yo llamarte Daniel y Daniela, ¿no? No, efectivamente. No, claro que hay mujeres. De hecho, las subo casi desde el principio, ¿no? Ya en el segundo o tercer viaje de Colón van mujeres al Nuevo Mundo, ¿no? Háblanos de alguna. Pues mira, yo aquí tengo 4 o 5, ¿no? Pero bueno, hay alguna que es... A mí me ha parecido eso, por ejemplo, impactante, porque no se me había ocurrido ni pensarlo. Sí. Bueno, hay una que es quizás más célebre y más recordada, que es Inés Suárez. Inés Suárez es una mujer extremeña, ¿vale? Que se casa pues, con un joven soldado que es Juan de Málaga. Este Juan de Málaga, como tantos otros, siente la llamada de las Indias, ¿no? Le han dicho pues, que allí, con fortuna y arrojo, puede alcanzar una buena posición. Y él marcha a América, ¿no? De hecho, él llega al Perú. Mientras su mujer, Inés Suárez, se queda en su aldea extremeña esperando noticias y a ver si le va bien, y en unos años la manda a buscar para reunirse con él. Bueno, pues este Juan de Málaga pues, le va por regular, porque en ese Perú recién conquistado ya sabéis que se disputan las mejores tierras y riquezas, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y este Juan de Málaga pues, se ve inmerso en esas batallas y muere, ¿no? Entonces, pero Inés Suárez no lo sabe. De hecho, no le llegan apenas cartas. Pasan los años y ella, que es una mujer de carácter y con valentía y demás, obtiene permiso para cruzar el océano en busca de su esposo, del que no sabe nada, ¿no? Y así es. Ella llega 10 años después, llega al Perú y, bueno, los españoles que allí se encuentran le cuentan y dicen, no, Juan de Málaga, sí, hombre. No, murió hace 4 años en la batalla de las Salinas y tal. Y entonces ella se encuentra viuda y sola en aquel Cuzco, conquistado ya por los españoles, y bueno, obtiene pues un poco su apoyo, ¿no? Por ser viuda de un soldado y demás. ¿Qué pasa?
que en ese Cuzco conquistado está Pedro de Valdivia, que es un capitán afamado, un maestre de campo de Francisco Pizarro, y esta mujer se aloja pues, en una casa cercana. Y surge el amor y la pasión entre ellos. Valdivia es un hombre casado, es un hombre que también ha dejado a su esposa en Extremadura, pero bueno... Claro, está casado pero la tiene lejos, ¿no? La tiene muy lejos y parece que no la echa en falta menos, ¿no? demasiado, ¿no? Entonces, bueno, surge una pasión tremenda y este Valdivia, que es un capitán, es un hombre de aventura, que quiere explorar, quiere alcanzar la gloria. O sea, él lo escribe en sus cartas, él quiere dejar fama y memoria de mí. ¿Vale? Porque muchas veces se habla que el único impulso o el más importante era el ansia de oro y de riquezas, Sí. ¿no? Yo no digo que eso no estuviera ahí, lógicamente, pero no es lo único. O sea, en la mentalidad esa de la que hablaba del siglo XVI, de un hombre ya del Renacimiento, se buscaba el honor, la gloria, la fama y la fortuna, ¿no? Y eso no era solo el oro, porque Valdivia, cuando se decide pide permiso a Pizarro para ir a explorar aquel Chile que tiene muy mala fama desde que Almagro ha ido pocos años antes y ha sido un desastre. Valdivia es un tipo acomodado, le han concedido una mina de plata, una encomienda importante, o sea, es un tipo acaudalado sin ningún problema económico. De hecho, tiene que endeudar toda su hacienda que ha conseguido para arrojarse al sur de Chile a una aventura totalmente llena de peligros, y muy incierta, ¿no? Pero es el espíritu de aquella gente el que le hace llevarla a cabo, ¿no? Bueno, total, que al final él parte desde Cuzco y parte con su amada Inés, de la que no se quiere separar y ella tampoco de él, ¿no? Claro, lo hace en calidad de criada para disimular lo que ya se sabe, se corre por todo Cuzco y todo el Perú, pues que es su amancebada o su amante, Sí. ¿no? Pero bueno, va como criada, es la única mujer española que va hacia Chile en esa expedición. Total, efectivamente, la expedición cruza el desierto de Atacama, sed, penurias, ataques de los indios, en fin, impresionante, pero llegan al Valle del Mapocho en febrero de 1541 y Valdivia funda Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile, Santiago del Nuevo Extremo. Y allí está Inés Suárez, ¿no?, que es su amante. ¿Y qué pasa? Pues que pocos meses después de fundada la ciudad, en lo que parece un fértil valle poblada por unos indios, pero bueno, que de momento no dan signos de hostilidad, Valdivia parte con la mitad de sus tropas a explorar hacia la costa y se quedan pues tan solo unas pocas decenas de españoles en la ciudad, ¿no? Y un cacique local de la zona reúne a sus huestes y quieren echar a ese invasor blanco y barbudo que se ha sentado por allí, porque ven que no se van y que se quieren quedar y tal. Y entonces se produce un ataque tremendo a esa ciudad de Santiago, que era poco menos que una empalizada con 4 casas, y la situación es tan extrema que Inés Suárez, pues, se cuentan todos los cronistas, en eso coinciden todos, pues se pone una cota de malla, coge una espada y sacan a unos 4, 5, 6 caciques indios que tenían ahí como medio cautivos, Sí. y los ejecuta o los manda a ejecutar para salvar la ciudad de la embestida indígena. O sea, que eso de armas tomar sería literal aquí. Totalmente. Y de hecho, bueno, se cuenta, hombre, algunos cronistas dan más detalles, otros no, pero se cuenta efectivamente que sí, que son decapitados, tal, que arroja las cabezas por encima de la empalizada, mientras los indios ven a sus tal, les entra pavor, cesa el ataque y encima, bueno, también se cuenta que aparece Santiago en un caballo blanco, no sé qué, estos mitos también de mezcla de religiosidad y demás, y se frena el ataque de los indios sobre Santiago, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, Inés Suárez, que hasta entonces era, pues sí, la amante del conquistador del gobernador, la criada del amante y demás, cobra un prestigio entre los propios soldados y capitanes españoles de allí tremendo, ¿no? De hecho, Valdivia pues la premia también con encomiendas y con mercedes y demás. ¿Y qué pasa? Que esta mujer, por esos hechos, es súper recordada en Chile, mucho más que aquí. En Chile hay institutos, hay calles, avenidas, plazas, parques y de todo con el nombre Inés Suárez, porque se le reconoce su valor, su arrojo, el carácter decidido que tuvo esta mujer en unas circunstancias pues tan límites, ¿no? Y que
lógicamente en aquellos tiempos pues eso no era muy usual, ¿no? Que se comportara así una mujer, ¿no? Pero esta mujer fue tremenda, ¿no? Y además, bueno, tiene una historia posterior que yo aquí cuento, porque claro, Valdivia, como estaba casado con su mujer, claro, las autoridades españolas las autoridades de la corte empezaban a querer poner orden en aquellas tierras. Y había una cosa muy frecuente que era la bigamia. Claro. Claro. El Valdivia de turno que ha dejado a su esposa tal y después pues se junta con otras en las Indias, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que evangelizar a los indios, ¿no? Desde el principio tenemos que proteger a los indios y evangelizar. No, si ellos las evangelizaban, lo que pasa es que era un concepto distinto, ¿no? No, era una manera distinta de tal. Sí. No, pero claro, bueno, aquello de cásense españoles con indias e indias con españoles, sí. Pero claro, los que no estén ya casados, ¿no? Porque claro, si no es un poco de trampa, claro. ¿no? Y entonces, bueno, de hecho se persigue la bigamia y se mandan instrucciones muy severas para que el español que esté casado y que en un periodo de tiempo no mande a buscar a su legítima esposa, pues sea multado, incluso apresado, si no regresa a España. Porque claro, llega un momento... Estamos hablando de unas épocas que, dices que fíjate, a mí, que esta señora fuera capaz de llegar donde llegó, hablar con alguien que conoció a su marido, o sea, es que hoy vas a cualquier ciudad de otro país que no conoces y no es nada fácil, o sea, que en aquel momento que no existían las comunicaciones, todavía más complicado. Fernando, sé que querías apuntar algo sobre el libro, ¿verdad? No, a mí es que me parece un auténtico, no aventura, más, o sea, ir un puñado de hombres, como has dicho tú, que en muchísimos casos no habían salido de su pueblo, en Extremadura, ir a Chile sin GPS me parece alucinante, ¿no? Para poder encontrar algo. Pero no solamente eso, yo creo que el arrojo que tenían que tener para ir a un sitio totalmente inhóspito, con una fauna a nivel de mosquitos, enfermedades, etcétera, debía ser brutal, ¿no? Lo raro es que algunos volviesen. Porque a mí me parece increíble, claro, imagínate tú las extensiones que tuvieron que recorrer cuando estás diciendo pedir permiso para ir al sur de Chile, como en aquella época, sin medios de comunicación, sin locomoción ninguna, llevando una cantidad de enseres tremendos para desplazarse. A mí me parece una locura. Y en España no se le da mérito a eso. El otro día estábamos hablando en otro entorno de que si los americanos hubiesen tenido la historia que tenemos los españoles, se habrían hecho cientos de películas y estaríamos presumiendo de eso, y aquí somos como somos. Sí, eso yo creo que comentamos mucho, porque dice, con los parques temáticos, digo, fíjate Madrid cuántos tienen, entonces me dice la gente, pues la Warner y tal, digo, no, Toledo. Es que Toledo, Toledo. Eso no, el mayor parque temático del mundo, uno de los más grandes. Vamos a hacer un alto y seguimos charlando. Estamos hablando de historias apasionantes, vamos a hablar también de cuentos, de algún homenaje que Fernando Corella enseguida nos va a comentar. Les invitamos a probar la verdadera comida asturiana en Madrid, por eso les recomendamos que asistan al restaurante Ferreiro. Está en la calle Aviador Zorita, en el número 32, y el número de teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Ahí podrán disfrutar de los típicos platos asturianos, como son las fabadas, como son las verdinas y por supuesto también un piscín. Les recordamos el teléfono 91 553 93 42. En 7 de cada 10 acciones de las que realizamos al día participa la vista. Los ordenadores, tablets o teléfonos móviles nos exigen un continuado esfuerzo de los ojos. Vision Plus de Mundo Natural aporta carotenoides, antioxidantes, así como zinc y vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Disfruta de la vida. Disfruta de tu vista con Vision Plus de Mundo Natural. Bueno, le voy a pedir a Fernando Corella que le haga la pregunta que estaba haciendo fuera de antena a nuestro invitado, a Daniel Arberas, para que pues participe toda la audiencia. No, yo estaba comentando que en los primeros 50 años de la conquista, que cuántos españoles podrían haber llegado a América. Él me dice unos 30.000, ¿no? Entonces, claro, yo no me imagino la cantidad de terreno que ocuparon o que visitaron, solamente visitar, ¿no? Y además en unos lugares, como has comentado antes, el desierto de Atacama, que vas allí y dices,
es imposible, Sí, es imposible impresionante. vivir, ¿no? Es impresionante. El arrojo que tenía que tener aquella gente era extraordinario. No, era tremendo y además, hombre, el dato que te he dicho así fuera de micro, no lo tengo yo comprobado al 100%, Bueno, pero más o pueden menos. ser 30.000, pueden ser 45.000, pero vamos, menos de 50.000, yo creo seguro, los primeros 50 años, ¿no? Pero lo que le decía a Fernando, que es que los pocos españoles que fueron al principio, claro, se encuentran ante un mundo diverso, muy complejo, poblado por diferentes pueblos de indios que tenían muy poco en común entre sí, porque había indios pacíficos, indios belicosos, muy hostiles, indios que practicaban la antropofagia, sacrificios humanos, o sea, había de todo, ¿no? De hecho, en el primer viaje de Colón, cuando él llega a la pequeña isla de Guanajaní, en las Bahamas, ¿no? Y después él costea la Española, ¿no? Y allí naufraga la Santa María. Yo aquí la cuento cómo pasan allí esa primera Navidad y demás. Y entonces el cacique de la zona, bueno, más o menos les explica, porque claro, otra cosa es la comunicación, ¿no? Cómo se hacen entender Claro. y tal. Pues al principio, claro. Después cuando pasan los años, pues ya se van aprendiendo los idiomas, ¿no? Pero el cacique taíno de la zona, pues le cuenta a Colón, pues que hay otros indios de otras islas próximas que de vez en cuando les vienen a atacar y a apresar y para comérselos, ¿sabes? Claro. Que son los caribes antropófagos cercanos, ¿no? Entonces, claro, Colón, que es un tipo astuto y tal, no sé qué, pues dice, no, hombre, no te preocupes, no puede ser. Claro, también son católicos, son cristianos, Claro. llevan una mentalidad de Castilla. Dice, no, eso es abominable, ¿no? Entonces, claro, ya se van forjando alianzas, ¿no? Entre quien ve en aquellos barbudos Claro. a un aliado, A un liberador. una gente poderosa que le puede librar de los ataques de sus vecinos que les machacan de vez en cuando. Y así fue como poco a poco, aunque eran pocos, es lo mismo que le pasa a Cortés, ¿no? O sea, Cortés cuando llega al actual México, 500 españoles no pueden conquistar México. Eso es impensable, ¿no? Unas miles de hectáreas y hectáreas de lo que es México. Pero claro, enseguida otros pueblos que hay en esa zona ven en Cortés y en esos españoles pues una gente que les va a librar de las guerras floridas, de los mexicas, del cautiverio a los que les someten y de los sacrificios pues anuales, donde miles de ellos, cautivos, son sacrificados pues en honor al sol, al dios de la lluvia o tal, ¿no? Entonces, en fin, es un poco todo, pero las alianzas con diversos pueblos indígenas fueron fundamentales. Si no, hubiera sido imposible. En el Perú no es lo mismo que en México, pero tiene también similitudes, ¿no? Porque cuando Pizarro llega al Perú, por fin al tercer intento, Sí. pues hay una guerra civil entre Huáscar y Claro. Atahualpa, ¿no? Los hijos del último Inca. Y entonces, pues bueno, pues Pizarro se da cuenta. Y también ese imperio inca que no se ha formado hace más de 100 años, tiene sometidos a huancas, a cañares, a otros cientos de pueblos de la zona, ¿no? Daniel, dinos, porque ahora nos vamos a ir con los cuentos, pero ¿algún nombre más de estos conquistadores olvidados? Mira, decía antes Fernando que cómo no hacemos muchas más películas de estos personajes que son reales, que son históricos y que son nuestros. Mira, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, es impresionante. Este hombre, yo le llamo el Renacido. ¿Os acordáis de aquella película? Sí, ¿no? sí. Bueno, en fin, muy buena y demás. Pues eso es la infinitésima parte de lo que vivió Cabeza de Vaca en 1527, cuando él forma... Sin contar la historia, porque ya no tenemos tiempo Sí, para no. ello, sino por citar alguno, porque sé que hablas de Lezo, pero bueno, recientemente también con unos que se sitúan como partidarios y otros en contra, en fin, estas cosas que pasan, más allá de rescatar lo que es el personaje, pero aparte, porque nos cites algunos para que se nos queden por lo menos... Está Cabeza de Vaca, está Gonzalo Guerrero, ¿no? Aquel mito del soldado castellano, náufrago, apresado por los mayas y que después se mimetiza con ellos y acaba sus días luchando contra los españoles, ¿no? Está Pedro de Valdivia, está Gonzalo Pizarro, no Francisco, mucho más conocido, sino Gonzalo, y su expedición en busca del país de la canela, alucinante expedición por la Amazonía, que da como resultado que Francisco Orellana sea el primer europeo que navega el Amazonas, ¿no?
Están los 13 de la fama, los 13 que cuando las cosas pintan peor, en la conquista del Perú, cruzan la raya en el suelo trazada por Francisco Pizarro y apoyan seguir adelante. Pues yo cuento brevemente qué fue de cada uno de ellos después de eso, ¿no? Porque conocemos sus nombres y apellidos y hay documentos que lo dicen. Está Inés Suárez, está la monja Alférez, como no iba a estar. Esta sí que es otra de armas tomar, Sí. o sea, impresionante. Impresionante. Sobre ella sí que hay dos películas, pero claro, Sí. una de los años 40 y otra de los años 80. Pero bueno, esto es impresionante, la vida de esta mujer, ¿no? Después está, hay un virrey, yo he querido meter aquí un virrey que es Luis de Velasco y Castilla, porque claro, después de la primera fase de conquista, lo que hizo España fue trasladar, exportar su modelo de gobierno jurídico y de todo tipo a las nuevas tierras, ¿no? Que formaban parte también del reino. Y este Luis de Velasco y Castilla yo creo que es el primer profesional especialista en el gobierno y administración de aquellas tierras, ¿no? Porque fue virrey en la Nueva España primero, después fue virrey en el Perú y después tuvo un tercer virreinato en la Nueva España, cosa poco común, poco común, que fue el único que tuvo 3 periodos de gobierno en las Indias, ¿no? O sea, impresionante. En total 22 personajes. En total 22 personajes y también algunos hechos. Mira, yo aquí cuento también cómo Cervantes en el Quijote nombra y cómo se refiere a las Indias, ¿no? O América. Entonces aquí cuento pues las menciones que hace y cómo se refiere a ello, ¿no? También cuento un poquito sobre el Galeón de Manila. Cuento cómo se celebra en México el triunfo en la batalla de Lepanto, fíjate, que ocurre miles de leguas de distancia en el Mediterráneo, pero claro, España es una monarquía global, Claro. donde no se pone el sol y donde todos los súbditos deben conocer lo que ha ocurrido en Lepanto y cómo esas noticias llegan con meses de diferencia a México y las autoridades se disponen a celebrarlo con boato, luminarias, una representación alegórica de la batalla. O sea, se construyen bergantines de madera, se les ponen ruedas, se inunda la plaza con una lámina de agua para representar esa batalla en Lepanto que ha ocurrido en el Mediterráneo. Qué interesante, desde luego que sí. Cuando tuve la suerte de tener una profesora muy buena de historia, nos lo contaba todo un poco como, bueno, como estás haciendo tú o como hace Fernando a través de los cuentos, y realmente vas viendo películas, pero son realidad. Fernando Corella es humorista gráfico. Todos los días, bueno, yo creo que nos despertamos a las 10 en punto, si es que alguien se despierta a esa hora, pero bueno, amanecemos a la realidad a través de una viñeta que comparte con nosotros, siempre al hilo de la actualidad, que no tiene por qué ser política muchas veces y casi siempre tiene que ver más con lo social y con lo humano, que no tendría por qué estar separado, pero yo creo que los espectadores son inteligentes y ya me entienden. Varios cuentos. Vamos a hablar del último, sí, que está contado a través de una ardilla. Bueno, en realidad el cuento ha sido una idea de la Oficina de Turismo de las Navas del Marqués. Y se titula Así nació. Así nació las Navas del Marqués, se titula. ¿Pertenece a la provincia de Ávila? Es pasado el Escorial, el primer pueblo que hay pasado el Escorial en dirección a Ávila. Es una ciudad veraniega que tuvo su importancia. El Marqués de las Navas del Marqués, que hizo una novela, Lope de Vega, de él, fue amigo de Carlos I, y también su hijo participó en la historia del Escorial, con una leyenda curiosa que reflejo en el cuento, y es que el marqués era amigo de Felipe II y participaban en cacerías, y entonces llegó a una de esas cacerías, y a partir de ese momento Felipe II no podía dormir por la noche porque se oían unos gritos aterradores por la noche que le despertaban y le llegó a crear un verdadero problema. Esto está todo documentado. Y resulta que un fraile descubrió que el grito aterrador que había por la noche que atemorizaba al rey era el perro del Marqués de las Navas, que se había extraviado y estaba en el subsuelo del Escorial y producía aquellos ruidos, ¿no? Pues historias como esta, llorando, ¿no? Claro, debía estar llorando, y entonces el eco producía una sonoridad enorme. Y en este mismo lugar, además de la historia de
he querido hacer mención a las tradiciones. Hay un baile en este sitio que tiene más de 500 años de antigüedad y yo creo que las tradiciones y la historia hay que enseñárselas a los niños para que no se pierdan. Y es una forma de plasmarlo. Y también otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que Vicente Alessandre, cuando tenía 16 años creo, descubrió la poesía allí, en las Navas del Marqués, y ese premio Nobel se... Cuenta cómo fue eso. Pues él estaba allí porque las Navas del Marqués, por su clima, era en principio del siglo XX, finales del XIX, era un sitio muy frecuentado, lúdico, ¿no? Y allí estuvo Vicente Alessandre, estaba Garnelo, el pintor Garnelo, que no es muy conocido en España, fue el profesor de Picasso. Fue director del Museo del Prado y fue profesor de Picasso. Y Picasso siempre decía que los principios técnicos que había aprendido, los había aprendido de este hombre. Entonces, otro personaje allí fue Aniceto Marinas, que era el escultor de la estatua de Velázquez que está en el Museo del Prado, o del célebre cascorro que hay en el Rastro. Esas esculturas son de Aniceto Marinas. Entonces, se creó un ambiente cultural, de vacaciones, de cierto nivel, que creó semilla. Y las Navas del Marqués, en la actualidad, ha creado unas rutas, pues también fue frente de batalla en la Guerra Civil y se siguen manteniendo unas trincheras que, hombre, fue una época tremenda, pero también yo creo que sirven de referencia para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Tiene que ser una llamada de atención, que esas historias que han ocurrido hace 4 días, que no vuelvan a ocurrir. Es que como, bueno, sobre las Navas del Marqués y del libro pues hemos hablado y hemos compartido mucho. Claro, oigo hablar de las Navas del Marqués y para mí es sinónimo de Fernando Corella. Y claro, cuando en una jornada de reflexión de las elecciones vi a Pablo Casado en esa jornada de reflexión en las Navas del Marqués, bueno, no me sorprendió porque sé que me habías dicho que también iba por allí. Sí, que hay, a mí me fastidia porque hay personas que hablan de más, ¿no? Cuando a mí me dijeron, no, es que Pablo Casado, que tiene un chalet ahí en la nave, no, está alquilado, no es suyo, ¿no? Porque está muy cerquita de una casa que tengo yo allí. Y es verdad pues que es fácil, pero es que yo creo que eso es lo natural, ¿no? Si tú hay un entorno que es muy bonito, el entorno es una maravilla. Y al que ha ido siempre, ¿no? Y al que ha ido siempre, pues es lógico que en una jornada de reflexión, ¿dónde vas a buscar la tranquilidad después de haberte pegado un palizón? Pues en un sitio que hay un lago, un pinar, etcétera, que es idílico. Y cerca de Madrid, ¿no? Porque sí, está a 80 kilómetros de Madrid, está muy cerquita. Y entonces, bueno, esta historia, ¿cómo surge hacerlo en el cuento? El cuento surge porque la oficina de turismo que no sé si habíamos terminado de hablar de Vicente Alessandre, si habíamos terminado de hablar. Vicente Alessandre... Porque vamos conectando de una a otra, que es tan apasionante. Vicente Alessandre descubre la poesía allí en las Navas del Marqués y después... pero fíjate, en este mismo lugar, en las Navas del Marqués, que hay otra zona que se llama Ciudad Ducal, ahí también yo tengo una historia que me apetece mucho contar, que es muy bonita, ¿no? Ahí hubo un dramaturgo, Chorot, que iba los veranos a pasar sus vacaciones y este hombre lo que hacía, esto estamos hablando de hace 50 años, no más, lo que hacía en verano era que a todos los niños que había en la zona les dirigía para hacer una obra de teatro, que luego se representaba. Bueno, pues esto ha creado una ilusión por el teatro y una pasión por el teatro tremenda. De hecho, cuando muere Chorot, dicen que quieren hacerle una placa y abren una cuenta para financiar esa placa y en 2 semanas recogieron dinero suficiente para hacerle una estatua a tamaño natural, que allí está todavía, financiado por esos niños en los que había despertado el interés por el teatro. Me parece una historia maravillosa. Una historia preciosa. Desde luego que sí, porque fíjate, él pues podía ir allí de vacaciones y, no sé, pues reflexionar, escribir o lo que sea, pero sin embargo inculcó en todos los pequeños ese amor por el teatro. El cuento, bueno, es el cuento que no es cuento, porque realmente es una historia... Es un cuento histórico, sí. Sí, es un cuento histórico. Bueno, cuento histórico, entonces si os cuento, le ponemos el apellido que necesita.
¿Cómo surge el publicarlo, que es fundamental para que no se pierda y además una herramienta muy poderosa y muy interesante, como dices, para padres y abuelos, ¿no? Que puedan contar casos reales a los nietos? Sí. Bueno, esto yo creo que la iniciativa viene por parte de la Oficina de Turismo, ¿no? Ellos ven que quieren dar a conocer su historia, que quieren que los niños conozcan la historia de su pueblo y además lo han rodeado de una serie de actividades que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, hemos hecho un concurso de pintura y dibujo sobre los personajes del cuento y esto está apoyado en los colegios. ¿De qué manera tan sencilla, tan natural y tan normal, esos niños que van a buscar en el cuento esos personajes para ellos dibujarlos, van a tener ya dentro de su imaginario para toda la vida a esos personajes que seguramente si no habrían sabido ni quién es Alessandre, ni quién es Garnelo, ni quién es Aniceto Marinas, ¿no? O por qué el marqués se instaló allí, o por qué construyó el castillo de Magalia. También hemos querido reflejar una fábula, es una leyenda totalmente inventada, claro, por los abuelos, que les contaban a los niños, pero que nos contaban cuando éramos niños y nos las creíamos, de un centauro que se enamora de Magalia y tal. Entonces, era una historia inventada, pero también la hemos metido dentro del cuento porque no queremos que se pierda, ¿no? Claro. Aunque no sea histórico. Pero interesante. Bueno, cuéntanos un poquito del libro, el homenaje a Forges. Bueno, pues esto surgió porque un poco para que... todos los años en Alcalá de Henares pues hacen se convoca una muestra de todos los humoristas del mundo. Sobre todo se presentan iberoamericanos, pero se presentan de 200 y pico países, o sea que es mundial. Y eso lo llevamos haciendo ya muchísimos años y hasta que falleció Forges, pues Forges era un poco el impulsor de todo aquello, ¿no? Dan un tema, este año es la libertad de expresión, tienes que hacer una viñeta sobre la libertad de expresión. Temas fáciles, por lo que veo. Sí, siempre son... Forges propuso hacer los objetivos del milenio, hace unos años se estuvieron haciendo, se hizo también sobre Cervantes y el Quijote, se ha hecho cada año, es un tema. Este año pues tienes libertad para opinar a favor, en contra o lo que quieras hacer, ¿no? Y entonces todos los años nos reunimos los colegas allí y surgió la idea de hacer un homenaje a Forges. Entonces me hizo gracia porque dijeron, vamos a ver si conseguimos que seamos más de 100, y hemos hecho 101, ¿no? 101 humoristas cediendo, o la viñeta que publicamos el día que falleció... dálmatas vosotros. Más o menos. La viñeta que hicimos el día que falleció Antonio, o alguna vivencia o algo así, pero en realidad es un homenaje al maestro. Es curioso porque yo creo que esto es interesante. Forges contaba que cuando él le dice a su padre era un señor muy respetable, y le dice que se va a dedicar al humor gráfico, pues al padre no le hizo ninguna gracia, ¿no? Dijo, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Dice, bueno, pues yo lo veré bien siempre que cuando hagas una viñeta y me la enseñes a 15 metros, yo sepa que es tuya. Era una manera de incentivarle para crear un estilo propio. Y no cabe duda de que Forges lo consiguió un estilo propio. Tú ves un dibujo de Forges y es increíble, pero hay cosas que no conoce el público en general, que hay palabras que tenemos totalmente asumidas que se las inventó él. Bocata, muslamen, son palabras que en sus viñetas se las inventó él. Y yo creo que ha hecho una contribución extraordinaria no solo al humor, sino a la historia de España. Pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos, por estar con nosotros. Este libro de... ¿Cómo se llama? El de homenaje a... Forgianas. ¿Y dónde se puede encontrar? Bueno, es la editorial Terranatio, pero está en las librerías, en todas las librerías. También, o sea, que tenéis buena distribución los dos, ¿no? Ya habéis aprendido. Pues muchas gracias y enhorabuena por esos cuentos. Quedaremos también a los peques que vienen a la tele a leerlos para que los compartan también con esa simpatía y esa frescura, ¿verdad?, que aportan. Bueno, Daniela Arberas, es la primera vez que nos visitas. No sé si quieres añadir alguna cosa que no te hayamos preguntado sobre el libro, que te parezca especialmente significativa. No, si quieres añadir que estas son 22 historias, que hay muchas más,
y que simplemente es una invitación a que a partir de aquí la gente se interese más por aquellas personas, hombres, mujeres, que vivieron hechos tremendos y que muchas veces les juzgamos a la ligera, ¿no? Por prejuicios complejos, lo que decíamos al principio, ¿no? Y nada más, y que la gente los disfrute y que conozca y que se acerque a la historia, pues quitándose ideologías y quitándose leyendas, ¿no? Porque... Sí, a ver, de que era de derechas o de izquierdas, ¿no? Es que estamos... Claro. Y además es que en mi caso yo he tratado de que sean ellos los que nos cuenten sus historias, claro, ¿no? Porque por fortuna todo está escrito hace mucho, ¿no? Y ellos mismos contaron sus aventuras y sus peligros y sus anhelos, esperanzas en cartas o a través ellos mismos o a través de escribanos, cronistas y demás, ¿no? O sea, la idea que debían tener de que perdurara lo que estaban haciendo, ¿no? Efectivamente, es lo que decía antes de Valdivia, de dejar fama y memoria de mí. Pues eso les ocurría a la mayoría de ellos, ¿no? O sea, no era solo me voy a hacer el más rico del universo, sino, bueno, voy a hacer hazañas, que la historia hable explorar de mí, nuevas tierras, a mayor gloria del emperador, y que quede ahí para mi estirpe, ¿no? Y los que vengan detrás, yo soy hijo del famoso. ¿Y escribirás más historias? Pues seguramente, sí. ¿Por esa línea o estás preparando alguna cosa? Estoy dándole vueltas a un par de temas, pero sobre todo sí, sobre esta época, que es lo que a mí más me gusta, tanto leer, investigar, porque hayas joyas documentales, como contarlas luego, porque son muy desconocidas, ¿no? Pues muchas gracias también por venir. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos ya de todos ustedes, agradeciendo su presencia, su fidelidad. Y, si me lo permiten, con una última recomendación, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es maravilloso. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir